Roboam recorrió los pasillos del palacio, sintiendo el peso de la corona incluso antes de ponérsela en la cabeza. El reino que heredó de su padre, Salomón, era próspero, imponente, un testimonio vivo de la grandeza davídica, pero bajo la superficie dorada de las murallas de Jerusalén, algo se agitaba. El pueblo estaba cansado, aplastado por los impuestos y los trabajos forzados que habían sostenido el lujo del palacio y los innumerables proyectos del rey anterior. Ahora, con la muerte de Salomón, las expectativas recaían sobre Roboam. ¿Mantendría la misma mano firme que su padre o aliviaría el yugo que pesaba sobre Israel? Los ancianos de la corte, hombres que habían servido a Salomón y a David antes que él, se acercaron con reverencia, pero también con cautela. «Dale un respiro al pueblo, oh rey», dijeron. «Si los tratas con delicadeza, te servirán para siempre». Era un consejo sensato, viniendo de hombres que habían visto reyes caer por menos. Pero Roboam dudó. No quería ser visto como débil. No quería que su primera decisión fuera ceder. Decidió consultar a sus amigos de la infancia, jóvenes que habían crecido rodeados de la comodidad del palacio, ajenos a las privaciones del pueblo. Cuando escuchó sus palabras, sintió que su corazón se encendía. «Diles que tu dedo meñique es más grueso que el taparrabos de tu padre», le animaron. «Si él los castigó con azotes, tú los castigarás con escorpiones». Roboam sonrió. Sí, así era como un rey demostraba su fuerza. 3 días después, Roboam se sentó en su trono. La multitud ante él se extendía como un mar inquieto. Hombres rudos, marcados por el sol y el trabajo duro, esperaban ansiosos su respuesta. El silencio era denso, solo cortado por el sonido ocasional de un pie que rozaba el suelo de piedra. Roboam respiró hondo, saboreando el momento de poder absoluto. Miró a cada líder tribal a los ojos, como si quisiera aplastar cualquier rastro de desafío antes incluso de que surgiera. Luego, con tono firme y despiadado, repitió las palabras de sus jóvenes consejeros. «Mi padre os impuso un pesado yugo. Yo lo haré aún más pesado. Os ha castigado mi padre con azotes. Yo os castigaré con escorpiones». El efecto fue inmediato. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de incredulidad y furia. Algunos hombres apretaron los puños. Otros se miraron unos a otros en busca de confirmación de lo que acababan de oír. Roboam, sin embargo, no se movió. No veía a un pueblo clamando justicia. Veía a unos súbditos aprendiendo a temerle. Pero el miedo no siempre engendra obediencia. En el momento en que Roboam abandonó la sala, la revuelta empezó a fermentar como vino viejo a punto de estallar en su odre. La primera señal llegó cuando Adoniram, el funcionario encargado del tributo, fue enviado a reafirmar la autoridad del rey. En cuanto apareció entre el pueblo, fue rodeado, atacado y apedreado hasta la muerte. El mensaje era claro: Israel no aceptaría la opresión sin luchar. Cuando la noticia llegó a palacio, Roboam sintió el amargo sabor de la afrenta. Él, el hijo de Salomón, estaba siendo desafiado por campesinos y artesanos. La ira subió a su rostro como el fuego. Ordenó preparar su carro y huyó a Jerusalén. En el camino, las imágenes de la multitud enfurecida se repetían una y otra vez en su mente. ¿Cómo podían rebelarse contra un descendiente de David? ¿Cómo se atrevían a despreciar su autoridad? Pero lo peor estaba por llegar. Roboam llegó a Jerusalén con el corazón ardiendo de furia. El ultraje de los israelitas no podía quedar impune. Rápidamente convocó a sus generales, ordenándoles movilizar a 180,000 guerreros escogidos entre Judá y Benjamín. La guerra era inevitable. Recuperaría su reino por la fuerza, aplastaría a los rebeldes y restablecería su autoridad. Mientras marchaba por el vestíbulo del palacio, su mente bullía con pensamientos de venganza. Sin embargo, antes de que pudiera lanzarse a la batalla, un hombre se interpuso en su camino. Era Semaías, un profeta del Señor, de mirada severa y voz firme. Así dice el Señor: no subáis a luchar contra vuestros hermanos, que cada uno vuelva a su casa, porque yo he hecho esto.
Roboam sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Estaba Dios detrás de la rebelión? ¿Quería que el reino se dividiera? Por un momento, se sintió paralizado, pero el tono de Semaías no dejaba lugar a dudas. De mala gana, Roboam bajó la espada. La guerra estaba perdida incluso antes de empezar. Humillado, centró su atención en lo que aún le quedaba. Si no podía recuperar el reino por la fuerza, al menos podía asegurarse de que Judá y Benjamín nunca cayeran. Ordenó fortificar ciudades estratégicas, levantó murallas, amasó armas y nombró comandantes para mantener segura su posición. Pero con el paso de los años, la frustración se convirtió en resignación y la resignación en despreocupación. Sin la amenaza constante de la guerra, Roboam comenzó a alejarse de los caminos de su abuelo, David. Templos paganos surgieron en las colinas, y los ritos idolátricos se convirtieron en parte de la vida del pueblo. La seguridad material le había dado una falsa sensación de invencibilidad, y ya no veía la necesidad de buscar al Señor. Con este telón de fondo empezó a formarse la verdadera ruina, silenciosa como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. El aviso llegó demasiado tarde. En el 5º año de su reinado, la tierra tembló bajo los cascos de los caballos egipcios. El faraón Sisac avanzó sobre Judá con un ejército colosal, un mar de guerreros y carros que engullía todo a su paso. Las fortalezas que Roboam había construido cayeron una tras otra, como si fueran de papel. La gloria acumulada por Salomón fue saqueada ante sus ojos. El templo del Señor, antaño lleno de oro y esplendor, fue despojado de sus riquezas y llevado a Egipto. Los escudos de oro macizo, símbolos del poder real, fueron sustituidos por meros escudos de bronce, un recordatorio silencioso de que la grandeza de antaño había desaparecido. Por primera vez, Roboam sintió el peso de su imprudencia. No había sido su fuerza lo que le había sostenido hasta entonces, sino la paciencia divina que ahora se agotaba. Con las manos vacías y el orgullo destrozado, Roboam no tuvo más remedio que humillarse. Él y los príncipes de Judá se postraron ante el Señor, reconociendo su infidelidad. Fue entonces cuando el mismo Dios que había permitido su caída mostró misericordia. «No los destruiré del todo», declaró el profeta Semaías. «Serán siervos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de la tierra». Y así fue. Roboam no perdió su trono, pero sí su libertad. El hombre que creía reinar sobre todo, ahora vivía bajo el peso de un yugo extranjero. La lección era clara. Cuando un rey se aleja de Dios, incluso su poder se convierte en una frágil ilusión, a punto de desmoronarse al menor soplo del destino. En los años siguientes, Roboam experimentó lo que significaba ser un rey sin verdadera autoridad. Su gobierno se convirtió en una sombra de lo que había sido. Judá seguía siendo una nación, pero subyugada, marcada por la humillación de haber sido dominada por una potencia extranjera. El faraón Sisac, aunque no había destruido totalmente Jerusalén, impuso pesados impuestos y humilló a la corte real. La vida en Judá, antaño llena de esperanza, se prolongaba ahora, amortiguada por una tristeza silenciosa. El pueblo, todavía enfadado por la dureza del reinado anterior, no comprendía del todo la razón de tanto sufrimiento. Para ellos, Roboam ya no era un rey digno de respeto, sino una marioneta en manos de un tirano. Pero había algo que Roboam no podía desaprovechar: la oportunidad de redimirse. En sus momentos de solitaria reflexión, recordó las palabras de su padre David, que había ignorado en su juventud. Cuando la nación caía en desgracia, el rey de Israel siempre buscaba la misericordia del Señor. Y ahora Roboam, aunque marcado por el fracaso de su liderazgo, empezó a darse cuenta de que su única esperanza de restaurar Judá sería volverse a Dios, no por conveniencia, sino por necesidad. Poco a poco, un nuevo sentimiento comenzó a formarse en su corazón, un sincero deseo de corregir los errores que, sin saberlo, habían llevado a su nación a la miseria. Sin embargo, el peso de la vergüenza y la pérdida era casi insoportable. Él, que se había creído invencible,
se encontraba ahora a merced de fuerzas que no podía controlar. En 1900, los últimos años de su reinado, Roboam comenzó a hacer algo que nunca había imaginado: buscar a Dios con humildad. Restauró parcialmente los altares del Señor que habían sido destruidos, eliminó un poco la idolatría que aún pesaba sobre Judá y finalmente convocó un día de ayuno y oración. El pueblo, que antes lo había despreciado, ahora lo miraba con un atisbo de esperanza. ¿Podría ser que el rey reconociera por fin la mano de Dios en su vida? Roboam ya no tenía los lujos que había tenido su padre Salomón, pero en su forzada sencillez, por fin comprendió el significado de la humildad. No logró revertir el daño hecho a su nación, pero al menos consiguió acercarse de nuevo al Señor, y esto le trajo una paz tenue pero real. Cuando murió Roboam, su muerte no estuvo marcada por grandes lamentos ni por celebraciones triunfales. Había fracasado como gobernante, pero al final fue capaz de darse cuenta de que su reinado, a pesar de sus defectos y decadencia, aún podía ser redimido por la misericordia divina. Su hijo Abías subió al trono, y Judá, aunque todavía marcada por sus cicatrices, siguió existiendo. La historia de Roboam sirvió de advertencia. La grandeza de una nación no depende de la fuerza del gobernante, sino de la fidelidad a Dios y del discernimiento en las decisiones que marcan el futuro. La ruina de su reino fue el precio que pagó por su arrogancia, pero también fue el terreno donde floreció la verdadera reflexión un poco más tarde.